Romanos capítulo 3, versículo 19. Repasemos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora el apóstol agrega y dice, para manifestar su justicia. Manifestar indica exhibir, vindicar. Manifestar es una demostración. ¿Qué se demuestra? Que en la cruz Dios exhibe lo santo que Él es y al mismo tiempo lo justo que es. ¿Qué exhibe entonces también? Su justicia. La muerte del Señor Jesucristo demuestra que indudablemente Dios tiene que condenar el pecado. En esa cruz se condena el pecado, todo cae sobre nuestro Señor. Dios entonces es justo porque tal pecado no queda sin sanción. Alguien tenía que morir. Esto es muy grande, para manifestar su justicia. ¿Y por qué yo la tenía que manifestar? Es que Él había pasado por alto toda la injusticia de los hombres hasta Cristo Jesús. ¿Cómo dice usted eso? Yo no. El texto, mire usted. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El mismo apóstol, en Hechos capítulo 17, lo había dicho ya. Dice la Escritura, en el versículo 30 de Hechos 17 y 31. Pero Dios, hombre, ¿cómo es que uno no veía esto antes? Claro, por andar buscando añadiduras, nos perdíamos semejante. Mire, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, oiga bien, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, está escondido en Hechos 17 este argumento, esta declaración, casi que es una constitución. Recordemos dónde estaba el apóstol allí, en Hechos 17, estaba en Atenas, la cuna, la meca de la filosofía, de la sabiduría. Él estaba aturdido, estaba enardecido, mejor, porque encontraba la ciudad entregada
completamente la idolatría. Atenas era un altar idolátrico por todos lados. Dice el versículo 16, te lo quiero leer. Permíteme este paréntesis, por favor. Mientras Pablo los esperaba, 17-16 de Hechos, en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es que Atenas representaba todo lo que Dios en su ira aborrece en Romanos capítulo 1. Fíjese y verá. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. Y miren acá, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Te das cuenta el paralelo? Si uno lee Romanos 1, del 18 en adelante, se va a dar cuenta de esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y aquí viene lo que te cité. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, Señor. Retornemos entonces a Romanos, capítulo 3, el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Te das cuenta de la fuerza de esta frase? En su paciencia los pecados pasados. La paciencia de Dios no es como la nuestra. La paciencia de Dios es enorme. Esto me quiere decir, perdona que te repita, no lo hago por ti, lo hago por mí, para sentirme claro en la exposición. Esta paciencia nos indica que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados de la humanidad ignorante y pecadora, además sumida en sus transgresiones, para que en Cristo todo el pecado del mundo pecador, permítame esa expresión, hallara la propiciación y la expiación y la redención. Y si te das cuenta, estarás de acuerdo conmigo en que esta verdad acerca de la paciencia de Dios es apabullante. Su misericordia es inconmensurable.
manifestada en la persona de Cristo Jesús, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Volvamos al punto. La muerte de Cristo Jesús fue la demostración de que Dios tenía que condenar el pecado, y lo hizo así. En su paciencia, los pecados pasados, y tenía una mira, mire usted, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ojo, es que no es pasar por alto por pasar por alto, sin ningún propósito. Dios, en esa paciencia, estaba demostrando un propósito. Ese propósito es el de manifestar. Es decir, hay una manifestación que se proyectaba desde los tiempos antiguos, desde la caída. Cuando Él dice, con la mira de manifestar en este tiempo, me dice que hasta hace 2000 años duró esa paciencia. Porque hace 2000 años, en ese tiempo exactamente, es que la paciencia de Dios abundó porque tenía en mira manifestar a Cristo Jesús. ¿Y manifestar en Cristo Jesús qué? Su propia justicia, la del Padre. Yo he tenido que leer varias veces esto, porque esa justicia de Dios, que se manifiesta en todo su amor y en toda su paciencia, pero también esa justicia de Dios se manifiesta en toda su ira, mostrando su santidad y su deber de hacer juicio sobre todas esas manifestaciones de pecado a través de los pecados de toda la humanidad durante todos los tiempos, en la persona de Cristo Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y mira, nosotros en nuestro afán de redención, nosotros en nuestro afán de expiación, nosotros en nuestro afán de justificación humana, nos apropiamos de la cruz, casi que nos la robamos, cuando no es así. La cruz realmente, y lo que allí ocurrió, manifiesta toda la bondad, la misericordia, la justicia, la santidad y la piedad de Dios mismo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, escuche bien, Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Escucha por favor, Dios y solamente Dios es el que inicia y termina. El hombre no inicia nada, el hombre no mantiene nada, el hombre no lleva a término nada. Esta justicia le pertenece solo a Dios, a fin de que Él sea el justo. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie justo, solamente Él, nuestro Dios Padre manifestado en la persona de Cristo Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Maravilla. Además de que Dios es el justo, a la vez es el que justifica, porque solo Dios puede hacer eso. Ahora, ¿en la cruz hay algo para nosotros? Sí, pero en ningún caso la gloria. Cuando Él dice, y el que justifica al que es, ese al que es una referencia al ser humano. Pero no todo ser humano, aunque es para todo ser humano. Porque resulta que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Me está hablando de que hay una fe, pero tampoco es cualquier fe. Porque la gente puede tener fe en cualquier cosa, como los de Atenas. Tenían un ídolo para cada cosa. No, aquí es claro. Y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Solamente de Jesús. Ese silencio es para que dimensionemos lo que acabamos de decir. Miren, hay un pensador, Brunner. Él dijo lo siguiente, comillas: la muerte de Cristo es la señal de la justicia que juzga, como lo es del amor que perdona. Es la señal de la ira de Dios sobre toda forma de impiedad y de injusticia de los hombres, y a la vez su misericordia incomprensible para ellos. En otras palabras, del mismo Brunner, la sangre de Cristo sirve no solo para la eliminación, sino también para la revelación de la ira punitiva sobre los pecados. Lenguaje jurídico el que usa este pensador. En palabras nuestras, bien de aquí, en esa cruz se manifiesta la justicia de Dios condenando el pecado, pero también la misericordia de Dios extendiendo la salvación al pecador. Sí, en su paciencia, pasando por alto los pecados, para que se manifestara a su tiempo su propia justicia, para mostrarnos que Él es justo y el que justifica a la vez, pero solo al que es de la fe de Jesús. Pensemos un poco en los que ya creemos. Hay varias cositas que usted y yo debemos tener bien claras. ¿Cuál es el afán? Yo no voy a correr. Es decir, aquellos que somos de la fe en Jesús debemos comprender, creer y proclamar algunos asuntos que se manifiestan acá, como lo han visto también los otros estudiosos. Primer asunto. Ese primer asunto es sobre la jactancia. Pablo en el versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Pablo continúa con su método de preguntas y respuestas. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. La respuesta es tajante. ¿A qué jactancia se refiere John? Pues a la que tenían los judíos, que ellos asumían y además presumían de que por tener la ley escrita, ellos no participaban del pecado y la pecaminosidad y que estaban justificados solo por eso, por haber sido los custodios de la ley escrita entregada por Moisés. No. Esa jactancia entonces, me aclara Pablo, queda excluida. Los judíos ya no pueden presumir de ser los destinatarios de la ley escrita como disculpa para no sentirse pecadores como los demás seres humanos. Sí. Y en ese mismo orden de ideas de la jactancia hay otra pregunta que cabe ahí dentro de ese mismo punto. ¿Por cuál ley? Esta pregunta es necesaria para la necesaria claridad de los seres humanos creyentes, para poder entender bien qué es esto que se nos está manifestando por el Espíritu Santo en esta carta a los romanos. ¿Por cuál ley? Y Pablo como que se responde por otra pregunta. Dice, ¿por cuál ley? Por la de las obras. Recuérdeme, John, ¿qué es la ley de las obras? Es tratar de agradar a Dios por nuestros propios logros, que eran lo que hacían los judíos y desde luego también algunos que se consideraban puros dentro de los gentiles. Pero en esta dirección va más hacia los judíos. Y Pablo vuelve y contesta, ¡no! La respuesta vuelve a ser tajante. ¿Por qué insistimos en esto? Es porque no podemos tener dudas en el asunto. No, sino por la ley de la fe. Recuerda que una ley solo puede ser vencida por otra ley. Una ley solo puede ser derogada por otra ley.
En la ley de la fe aquí mencionada, en esta ley de la fe no hay lugar para aplausos hacia el ser humano. El sistema de las obras, entonces, ha sido excluido. Recuerda que en esta primera faceta de lo que debemos entender, estamos hablando de la jactancia. Él ha dicho, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y lleva a una conclusión. El mismo Pablo dice, concluimos pues. Es que Pablo no puede, ni debe, ni siquiera piensa en ahorrar explicaciones. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ups, no quisiera ser uno de los judíos leyendo esto. Se tiene que caer todo velo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre como ser humano caído, no importando su etnia, seas judío, seas gentil, el único camino para ser justificado es por la fe, no por la ley. Por eso dice que el hombre es justificado por la fe. No importa su etnia, repito, su raza. Por la fe o por fe sin las obras de la ley. Sí, como las obras de los judíos que se apoyaban en esto para creerse justos y justificados. Reitero, nota, aclaración. Solo es por la fe en Cristo Jesús que el ser humano es justificado. Segundo asunto que debemos tener claro todos aquellos que somos creyentes, por favor, no vamos a correr. Es decir, aquellos que somos de Jesús debemos comprender, te repito, creer, te repito, y proclamar esto que el apóstol nos está entregando. Un segundo aspecto sería lo que han llamado la universalidad de la justicia por la fe. Pablo avanza en el versículo 29 y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Usted y yo ya podemos responder eso, ¿cierto? Diga conmigo, no, desde luego que no, jamás, nunca, ¿por qué? Iríamos a pensar eso después de una explicación tan clara. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es Dios también de los gentiles? Ayúdeme a responder eso. Sí, desde luego que sí. Ciertamente, dice Pablo, también de los gentiles. Aquí ciertamente me muestra el alto grado de certeza que el apóstol manifiesta de la convicción que el Espíritu Santo le ha dado acerca de este tema. También de los gentiles. Es que los argumentos han sido contundentes. Ahora, para Pablo, podernos hablar de la universalidad de la justicia por la fe, haciéndonos la pregunta de que si Dios es solamente Dios de los judíos, y nuestra respuesta ha sido no al unísono. ¿No es también Dios de los gentiles? Ha sido sí al unísono. Dice entonces, ciertamente también de los gentiles. ¿Y sabes por qué? Dios es Dios para los judíos y Dios es Dios para los gentiles. Créanme, el apóstol no está pensando que nos quede difícil entender en esto, sino que necesita ser demasiado claro. ¿Sabes por qué? Porque Dios es uno. Es decir, no hay dos. No es que haya un Dios para los judíos y otro Dios para los gentiles, porque Dios es uno. Y como es uno, solo habrá una forma de salvar al ser humano, sea judío o sea gentil. Ojo pues, ya usted dejándose enredar la mente con cucarachas teológicas. Estoy diciendo que Dios es uno para la humanidad, sean gentiles o sean judíos. Pero tú y yo ya sabemos que Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. ¿Vale? No se me vaya a pajarear por allá. Porque Dios es uno. Y Él
ese Dios, justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, como hay un solo Dios, por eso hay un solo camino de salvación, la persona de Cristo Jesús. El Padre ha decidido que en Cristo Jesús sea la justicia de parte de Dios, pero también la justificación para ser humano en Dios, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Cuando dice, y Él, se está refiriendo al único Dios trino. Y justificará por la fe, porque es el único método, a los de la circuncisión, es decir, a los judíos que crean en Jesús. Y por medio de la fe, a los de la incircuncisión. Vuelvo y juego. Y por medio de la fe, nos está diciendo que es el único método porque hay un solo Dios, la fe. Y por esa fe, entonces, también justifica a los gentiles llamados incircuncisos, que crean en Cristo Jesús. Y hay un tercer aspecto que debemos tener claro. Sí, debemos tener claro en este asunto. ¿Cuál fue el primero, John? ¿Me lo recuerda, por favor? Con mucho gusto, hasta yo necesito recordarlo. La jactancia. No hay lugar a la jactancia en esto que Pablo nos está expresando. Debemos tener mucho cuidado en ese asunto. Dios ha sido supremamente generoso al regalarnos hombres como el apóstol Pablo, que consagraron su vida a echarle cerebro a todo lo que Dios estaba hablando y diciendo. Entonces nos ha aclarado de que no hay ninguna jactancia. Por favor, que no se nos vayan a subir los humos. Nunca, jamás. También, en segundo lugar, nos ha aclarado que la justicia por la fe es universal. Judíos y gentiles que se conviertan al Señor Jesús. Y en tercer lugar, Él quiere aclararnos de que la ley, escuche bien, no perdió validez porque haya justificación por la fe. Cuidado con eso. Entonces, por eso en el versículo 31, el apóstol Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley. Respondamos usted y yo que ya sabemos, medio sabemos. No, por el contrario. Aquí hay algo muy interesante. Es que la ley nunca nos fue dada para salvarnos. Fue mal usada. ¿Recuerdan el ejemplo? Todos ustedes deben tener allá en la casa un tenedor con alguno de los dientes torcidos o un cuchillo despicado. ¿Sabe por qué? Porque alguien en su sabiduría decidió que ese tarro, que esa lata, la podía abrir con ese tenedor o con ese cuchillo. Y claro, le torció los dientes al uno o le quebró o le dañó el filo al otro. Para eso es el abrelatas. Durante mucho tiempo los judíos pensaron que la ley era para salvación. Y la ley, como ya no lo hemos visto y lo vamos a ver hasta la saciedad, fue puesta o dada por Dios para mostrarnos lo pecaminoso del pecado y lo pecadores que como seres humanos éramos por estar bajo pecado. Entonces, por eso Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley. No, por el contrario, podemos responder usted y yo. Pablo lo dice más elegante, dice, en ninguna manera. ¿Cómo así que de ninguna manera? En ningún modo, ni pensarlo, claro que no. ¿Cómo se les ocurre? Serían otras expresiones. Sino que confirmamos la ley. Fuerte. ¿Qué concluye con esto el apóstol Pablo? En esta tercera faceta de lo que los creyentes debemos tener bien clarito.
que la ley es completamente válida. No hay rivalidad entre el Evangelio del Señor Jesucristo y el Antiguo Testamento, no se contradicen. Por eso, en el siguiente capítulo, en el 4, el apóstol Pablo nos llevará a una expedición por la vida de Abraham. Sí, para mostrarnos lo valioso de la ley, si es bien usada, como dice Pablo en 1 de Timoteo, y lo valioso de la fe, que es el Evangelio en Cristo Jesús. Quiero hacer algo, permítamelo por favor. ¿Cuál es el afán? Hemos concluido este capítulo en esta segunda lectura y hemos avanzado un poco hasta donde el Espíritu Santo piensa que nuestra madurez nos lo pueda permitir. En otra lectura seguramente Dios nos permitirá ver más cosas. Entonces lo que me quiero permitir es leerte el capítulo completo. Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe
a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.